poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como el show. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Ok, buenos días, muy buenos días para cada uno de los oyentes de Radio Alternativa 107.1 para Oriente y 89.7 para Petén. También a través de Cablevisión, La Unión Zacapa, Canal 60. Estamos también en las redes de Spotify, YouTube y nos puedes ver también en Facebook. Es una bendición hoy estar con ustedes día jueves, ya terminando la semana. Jueves ni es miércoles ni es viernes, es un día muy especial porque ya pasamos la mitad de la semana y estamos al final y estamos contentos porque Dios nos tiene acá. Hoy te saluda el pastor Giovanni Jaques y tenemos una mesa muy bendecida. Nos acompaña también nuestro hermano Cristian Marroquín y Jair Ramírez Jr. estará contigo esta mañana. Es decir, tenemos hoy un equipo moderno, como que se están modernizando los jueves ya. Sí, ya no son los clásicos, ¿verdad? Ya no son los clásicos, ya los clásicos de los jueves siguen en los talleres. Oramos por ellos para que así es. Dios los saque pronto de los talleres, para que las luces del pastor Walter ya estén nítidas, las varillas de dirección del pastor Eddie estén corregidas, la caja de lubricación el radiador del pastor Teodoro puedan traerlo del extranjero. Son piezas ya complicadas. Sí, no. es que cuando... Es el modelo, es por el modelo. Exactamente, es que cuando los vehículos pasan ya de 20, 30 años de uso, dejan de fabricarla. No, las piezas ya no la fabrican, entonces hay que buscar genéricos o esto o aquello. Las piezas tenés que mandarlas a pedir ahorita y te vienen hasta diciembre. Hasta diciembre, alguna. Y que el motor y el carburador del pastor Moisés M.M. Méndez pueda aparecer ese motor y ese carburador, porque son piezas, vuelvo a decir, difíciles de conseguir, pero yo sé que Dios va a hacer la obra. Le surgen unos buches, unas... No, es que el carro viejo cuando se daña, dice mi papá. Pero no, estamos acá bendecidos hoy y hoy tenemos un tema maravilloso. Hemos estado hablando durante este mes, tu palabra en mí. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre dos personas. ¿Cómo vivimos la palabra de Dios? ¿Qué tanto de la palabra de Dios tenemos en nosotros? ¿Qué tanto de ella actúa en nosotros? Porque al la palabra de Dios actuar en nosotros, nuestra vida comienza a tener sentido. El tema de hoy es un tema maravilloso. Está dividido en 3 palabras: caminos, atajos y veredas. Interesante el tema. Medicina, enfermedad y veneno. Me gusta esa forma de decirlo. Sí, medicina, enfermedad y veneno. Porque un poco de veneno no hace daño, ¿sabías? No. Pero si te tomas todo el veneno, te mueres. Aquí también se puede aplicar aquello de o frío o caliente. No. ¿Y por qué no miras? No. Fíjate que este me molesta a mí y después... ¡Pura coincidencia! Después está llorando, fíjate. Acaba de venir, ya sabemos. No voy a decir esos son como perro y gato, miren. Son Tom y Jerry. Lo he podido ver. Sí. Yo comienzo a dudar de algunas cosas de esos dos ya. La verdad es que con Luis nos llevamos bien, nos reímos. Sí, se nota. Nosotros que cuando estamos ahí en ese chat nos pegamos de la risa. Él sabe que es como estarle echando leña al fuego, pero al final nosotros sabemos qué tipo de broma nos hacemos. Van a caer en problemas. Y fíjense y estando ahí en ese tipo de tertulias a donde
La verdad es que a mí los stickers me sacan la risa, créanme. Y a veces lo hago solo lo hago A punto de nada más para eliminarlo ver hasta estamos. dónde llega. A punto de eliminarlo Ajá, estamos. sí, a punto de Ya eliminarlo. se salieron dos. Sacaron a dos ustedes de ahí. Ustedes son terribles. Exagerados, Buenos días a todos, qué bendición estar aquí compartiendo con mis hermanos tertulianos en este programa de cada mañana. Perdón la tardanza, pero Siempre nada. Eso es común. ya comenzó el tráfico caos de hoy. Uf, No, horroroso. pero tenías que venir en caballo hoy. Yo creo que el tema lo de dejé hoy- parqueado en la esquina. El tema de hoy se va a prestar mucho porque también, ¿qué era lo que decías, pastor? ¿Cómo era la cosa? Medicina, enfermedad, veneno. Vale, aquí también podemos poner o frío, o caliente, o tibio. Uy. Cuidado con lo tibio. Ahora es frío, ahora es caliente. Pero sí, es un tema muy, muy interesante, muy, muy bonito. Y yo creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Porque el objetivo de nuestro hoy es enfatizar nuestra orientación, no solamente terrenal, sino lo que nos conduce hacia la salvación y a la vida eterna. Buenísimo. ¿Sabe que hay personas que yo vivo preocupado con esta generación? Sí, totalmente. Porque esa generación se enfoca mucho en lo momentáneo, en lo inmediato. Y por buscar lo inmediato queremos lo rápido, Instantáneo. instantáneo. Y lo rápido a veces es un atajo para muchas cosas en la vida, en el matrimonio, en el noviazgo, en una carrera profesional por hacer plata. Hacemos tantas cosas que nos desvirtúan. Fíjense que lo que dice aquí nuestro querido amigo Jaques es importantísimo. ¿Saben cuál es? Toma de decisiones. Y eso es lo que muchas veces hoy, al tomar malas decisiones, tenemos consecuencias. Eso es lo que nosotros queremos enfocar, no solo a la juventud, sino también a la gente ya como nosotros, ya grandes. Porque fíjense que uno trata de decirles, miren, ¿para qué quieren caminar ese camino agrio, duro y complicado, el cual a nosotros nos tocó pasar por malas decisiones? Y hoy estamos arrepentidos de haber perdido tanto tiempo de nuestra vida cuando teníamos que haberle servido a Cristo. Entonces, la gente no entiende o dice, más adelante cuando ya agarre formalidad voy a buscar a Cristo. Pero ¿qué garantía tienen de decir más adelante? Y siempre se lo recalco y les digo, uno nunca sabe, ¿estás preparado? Es que, mira, Cristian, es que vos sos radical. No, no es radical. O estás o no estás. Es una de las dos. Sí, hay muchos caminos, atajos y veredas que a veces lo llevan a uno a barrancos o atajos sin salidas, con un tope. De acuerdo. Entonces hay que tomar la decisión correcta y seguir en el camino que uno debe de tomar. Algo importante que la palabra de Dios dice que es que la vida es como la flor del campo, que está en la mañana en su mejor esplendor, pero por la tarde se seca, se marchita. La vida es así, la vida es muy efímera y muchas veces nosotros creemos y vamos por la vida creyendo que tenemos 1 y 1000 oportunidades cuando justamente llegó la última oportunidad de nuestras vidas. El motivo acá es poder aprovechar las oportunidades que tenemos, número uno, para poder tomar un tiempo de calidad para mejorar nuestra conexión con Dios, y número 2, para poder asegurar nuestra vida eterna. Creo que se nos olvida esa parte importante y la palabra de Dios lo enmarca demasiado, que es nosotros poder tener esa conexión con Dios para asegurar también el camino de la vida eterna. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie pueda tener acceso al Padre si no es por mí. Entonces es importante esto para que nosotros podamos también tener esa cercanía con Él y recordar que la vida es muy efímera. Es interesante escuchar a este niño porque la verdad es que felicito mucho, te felicito, Ni hijo. tan niño. Sí, bueno, 22 años, es un niño. La verdad es que yo te felicito porque al final esos son los resultados de jóvenes que nosotros hoy en día queremos. Queremos que la juventud de hoy en día piense como tu persona, que más jóvenes se entreguen a Cristo, que muchos jóvenes no lleguen a tomar malas decisiones como muchos de nosotros la tomamos y al final entendimos que hubiéramos empezado a servir desde tu edad, de edades jóvenes, y eso es lo que queremos evitarles, ese camino amargo, lleno de piedras, ese camino corto, que al final, como dijo aquí nuestro querido amigo Luis, lleva a barrancos que a veces no tienen fondo. Dice la Biblia en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de mí.
Y 2 Timoteo 3:15 dice las Sagradas Escrituras, Pablo hablando de Timoteo, básate en las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Cuántos de nosotros no hemos andado en nuestra vida, ya sea por el trabajo, diversión, por distintos caminos, a veces por veredas, o hemos tomado atajos? Luisito, ¿alguna vez ha tomado algún atajo en la vida? Sí, una Solo vez. para llegar a la capital. Una vez y me arrepentí. La verdad me arrepentí demasiado. Y tal vez sí pagué la consecuencia. No muy cara porque tampoco fue algo muy grave, pero sí la pagué muy cara. También el año pasado salimos de viaje con mi esposa y decidimos tomar un pequeño atajo para evadir casi que todo el tráfico de la capital. Y pasamos por una calle amarga. Se metió. Que Terracería, yo le dije a mi bien esposa, estrecha. mire, aquí a saber si vamos a salir, pero démosle. si no salimos en la noticia al menos. Y ahí sí que al menos en la prensa salimos. fue una mala decisión. Ahora mejor preferimos hacer un poquito de tráfico que tirarnos por esos caminos. Por eso, sí, la gente a veces buscando avanzar deja el camino bueno. Sí. Y lo hace muchas veces sin malicia. Y como te pasó a ti hace un ratito, sin malicia te metiste por un camino que te llevó a preocuparte. Y muchas personas hoy en día están en esa situación también. Sí. Se metieron por un camino en el que ellos pensaban que lo más fácil era lo más rápido. Y muchas veces lo más fácil no es lo más rápido. Siempre Lo más peligroso. escuché una expresión que se la atribuyen a Napoleón. Decía, vísteme despacio porque voy rápido. Buenísimo. Vísteme despacio porque voy rápido. Es decir, Es como esa de que dice es mejor llegar que no llegar. exacto. No, y él decía esto por la situación de que en la rapidez hay errores. Hay errores. En la rapidez, en la premura, siempre tenemos cosas que pasamos por alto. Pero cuando hacemos las cosas en detalle, paso a paso, podemos nosotros salir adelante. Un camino es una vía de comunicación, queremos decirte, más amplio, apta para diferentes tipos de transporte, incluyendo vehículos. Una vereda es un camino más estrecho, típicamente utilizado por peatones y animales, a menudo sin pavimentar. Y un atajo es un camino más corto que lleva a un destino, pero puede ser menos seguro o cómodo que el camino principal. Así que recuerda que muchos atajos pueden haber en esta vida, muchas veredas te encontrarás también en ese caminar, pero un camino solamente encontrarás y es poder tener acceso a él, poder estar en él y tal vez te vas a ir por cualquier atajo que encuentres en el camino, pero recuerda siempre regresar al camino correcto que es ese camino de vida eterna. Y recordarte lo que dice la Escritura: Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Amén, así es. ¿Cuántos sabemos o hemos hecho? La vida es un camino largo que recorrer. ¿Por qué no hacemos una pausa? Porque hoy tenemos un día muy largo también que recorrer. Y regresamos con más de este maravilloso programa, esta tertulia de esta mañana. Radio Alternativa 107.1 FM, acompañándote a todas partes, a todas partes. Siete de la mañana con 34 minutos, continuamos con más de cada mañana y qué bueno estar contigo y juntos poder presenciar algo muy importante que es juntos llevar este mensaje, el tema de esta mañana, caminos, atajos y veredas y sobre todo recordar el tema que este mes hemos estado tratando acá en Radio Alternativa, el cual es tu palabra en mí o tu palabra vive en mí. Siempre he dicho que la palabra es un estilo de vida, es algo que presencias en tu día a día, es un estilo en el cual tú decides poder tomarlo y es algo que te ayuda a poder obtener algo importante que es conocimiento y sabiduría. Cuando implementas la palabra de Dios en tu vida logras alcanzar grandes cosas. Recuerda que es la forma directa en la que Dios habla a tu vida y la segunda que es
tal vez de una manera consecuente a esta, es la oración en la cual nosotros podemos hablar con Él. Así que hoy, qué mejor día, qué mejor oportunidad para poder acercarte a Dios. Y hoy que estás escuchando cada mañana, motivándote a que puedas encontrarte nuevamente con Él y puedas permitir que su palabra sea viva en ti. Creo que hay muchas formas de poder hablar sobre este tema, caminos, atajos y veredas, pero cuando mencionan atajos, a mí siempre se me viene a la mente la vez que andábamos ahí por Antigua Guatemala con mi papá y mi papá se perdió. Siempre se me viene a la mente eso. Yo quiero iniciar con esto porque creo que es intencional a lo que vamos a hablar en este segmento. Siempre mi mamá va de copiloto. Siempre mi papá dice que mi mamá es el Waze de él. No utiliza Waze mi papá muchas veces estando en algunos lugares, pero ocurre que en ese momento iban las dos cosas. Iba mi mamá, que se recordaba de los lugares, y iba el Waze también de la mano. ¿Y a quién le hago caso de las dos mujeres? Difícil. Ese es el punto. La cuestión es que estaba ese famoso desfile de flores, algo así en Antigua Guatemala. No sé cómo se le dice. Yo creo que algo así es. Entonces estaba todo llenísimo. Nosotros sin querer queriendo no íbamos por ese lugar, sin querer queriendo terminamos ahí por culpa del Waze, porque dijo mi papá, vamos a irnos por este lugar que es un poco más cercano para llegar a tal lugar que era nuestro destino. Terminamos en Antigua Guatemala y cuenta la leyenda que pasamos ahí varados como 6 horas. 6 horas. Obligadamente pasaron por ahí y se quedaron, vamos, que ni modo. Nos quedamos ahí, pero sí retomamos el lugar. Y eso que dices es muy importante remarcarlo, porque a veces nosotros pensamos que nos metemos a un camino, nos salimos del camino correcto y nos metemos por un camino y pensamos que salimos rápido de eso, y no es así. Mi pastor siempre dice que el pecado te va a detener más tiempo del que tú quieras detenerte. Y te vas a hacer pagar más de lo que quieres pagar. Por ejemplo, tardaron 6 horas en el camino parados. Imagínate, 6 horas. Pudieron haber llegado, gastaron más combustible, desesperación, comida, incomodidad, sueño, esto que aquello. Y eso pasa en la vida. Eso pasa. Los caminos de la vida es el punto número que queremos, el subtema de este momento. Los caminos de la vida, dijo aquel cantautor. Los caminos de la vida no son. La verdad es que es interesante, los caminos de la vida. Acá estamos en el dicho también que estábamos mencionando con respecto, o estás con Cristo o no estás con Cristo. Ahí está. O sea, aquí hay 2 caminos. Yo siempre le digo a gente muy cercana a la que le tengo confianza, le digo, mira vos, aquí hay 2 cosas, hay 2 caminos. O seguís a Cristo o seguís en el mundo. No me puedes decir, es que mira, yo soy cristiano, pero cristianos somos todos. La idea es aquí es, o estás con Él, o simplemente te llamas cristiano y andas haciendo cosas que la Biblia te prohíbe, que el mismo Espíritu Santo en tu persona te dice que no está correcto, pero como aún no has tomado la decisión genuina, entonces sigues entre el mundo y Cristo. Entonces, esta cuestión acá son caminos, y muchas veces caminos cortos, como decía Luis, que te llevan a abismos de los cuales uno después no puede salir. Hay que tener muchísimo cuidado en la toma de decisiones en estas sendas, en estos caminos. Interesante darnos cuenta que el tomar un camino, ya Luis nos habló de una mala suerte que tuvo, una mala decisión de un camino que lo llevó a pasar tanto tiempo, igual a Junior. Y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Tomar un camino nos llevó horas, nos llevó ciertas cosas porque pensamos que iba a ser la mejor opción. ¿El camino ancho lo tomas por comodidad o por conformismo? Se toma porque es más fácil. Buena pregunta. Siento que se toma porque es más fácil cruzarlo. Y otra cosa también, el camino ancho, como decimos, o Cristo o no estás, pero el camino ancho es esto, no querer, porque esto es una decisión. O sea, yo me acuerdo que cuando yo me alejé de Dios, yo decidí alejarme. Yo dije, yo no quiero estar con Dios, yo no quiero saber de Dios. Esto es una decisión que toman las personas. Sí. Esto es decisiones. Entonces, si uno no quiere seguir a Cristo, es decisión. Pero la gente a veces le dice, es que la vida me dio aquí, la vida me puso allá, la vida me puso esto. Pero hemos conocido muchos ejemplos de personas que tuvieron un tipo de vida igual y tomaron buenas decisiones en su vida. Sí, el camino ancho puede ser cómodo,
puede ser fácil, pero recuérdense también que puede ser engañoso. Bastante engañoso. Puede ser engañoso. Mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de caminos de la vida, creo que hablamos en plural y debemos de conocer que van a haber momentos en los que ese camino específicamente, el que elijamos, se va a tornar fácil o difícil. Nosotros elegimos el nivel de dificultad. Yo leí un poquito con relación a esto y me llamaba la atención, porque muchas veces se nos presenta la oportunidad, hablando de oportunidad nuevamente, se nos presenta la oportunidad, nosotros decidimos qué nivel de dificultad tomar, porque se nos presentan miles de oportunidades. Nosotros decimos, me voy a poner las cosas más difíciles o me voy a poner las cosas más fáciles. Y cuando decimos, digo difícil, es porque tenemos que transitar en ese camino de vida que muchas veces no va a ser fácil. Van a venir problemas, van a haber dificultades, con el fin de poder moldear nuestro carácter, moldear nuestra forma de comportar delante de Dios y también moldear muchas cosas en nuestras vidas, como esa famosa forma de poder ver las cosas del alfarero como tal. En el medio del camino vamos a estar así, vamos a estar moldeándonos a cada momento, y por eso es que muchos de nosotros no decidimos tomar ese camino en algún momento. Más bien tomamos el camino más fácil, que es el que todos te aplauden, el que todos te dicen qué excelente vos, qué calidad que lo estás haciendo. Pero hay que tener mucho cuidado ahí, porque muchas veces cuando todo el mundo te está diciendo, mira esto, mira lo otro, hay que tener mucho cuidado. No todo está yendo bien, sino que hay momentos o hay cosas que aún hay que cambiar, aún hay que mejorar. Así es. Sí, y yo creo esta parte que, bueno, definitivamente la vida nos ofrece caminos. Porque estamos hablando de los caminos, estamos hablando un plural. Y a veces vemos el camino que la sociedad nos traza o nos quiere dirigir. El camino que la sociedad prueba. Nos dice, bueno, mire, este es el camino que todos deben de caminar. Ese es el camino que conduce al éxito. Pero muchas veces ese camino es totalmente opuesto al camino que realmente Dios quiere para nosotros, o al que Dios ha diseñado para nosotros. Porque el secreto de la vida siempre será en entender dónde Dios nos quiere. Buenísimo. ¿Cuál es el camino que Dios ha diseñado para nosotros? Cierto. Porque si Dios diseñó, un ejemplo, Luisito encontró su camino, vamos a poner en su profesión. Pero imagínate Luis como médico. ¿Te sentirías bien como médico? No. ¿Como pastor? No. Y su papá fue pastor. Sí. Pero no te sentirías bien porque Dios no trazó el pastorado para ti. Exacto. Entonces, es que yo quiero hacer esto porque y a veces como hijos, como jóvenes, nos dicen, bueno, es que tú tienes que hacer esto porque tu papá es tal cosa. Y doy gracias a Dios por mi papá, que a pesar de ser un hombre no culto, un hombre de campo, dijo, yo no quiero que tú seas lo que yo soy. Y ahí estamos en un camino, caminando un camino con huellas ajenas. Exacto. Usando armaduras que no son nuestras. Viendo las cosas como otros las ven, y al final te das cuenta de que no recorriste el camino correcto. Sí. Cuando alguien se sale de los parámetros, rápidamente es señalado por salirse del camino. Y yo creo que todos nos hemos salido de los parámetros. Rotundamente. Sí, muchas veces adoptamos caminos, costumbres, metas, sí, que no son nuestras, que tal vez vienen por fluir con la sociedad. Sí, y que vienen arrastrándose por generaciones. Mi papá fue esto, cierto, mi mamá fue esto, mi tía fue esto. Exacto. Y venimos caminando en ese camino de huellas ajenas. Venimos pisando las mismas huellas que dejaron los que van adelante. Y muchas veces decimos, papás, yo no voy a ser así. Sí, ajá. Y sabes, me pasó una experiencia hace unos días. Estaba escalando una montaña. Y yo, es que ahora se volvió escalador. Y yo iba delante. Yo iba delante. Estaba lloviendo bastante y hacía mucho lodo. Y la montaña era incómoda de escalar. Mi mochila pesaba bastante y íbamos escalando. Eso es lo más tremendo. Y yo le decía a mi esposa cuando terminé, luego haciendo reflexión, venime a traerle. No había forma, no había teléfono, no había nada. En helicóptero. El caso es que yo le digo, después acá le digo yo, ¿sabe qué reflexiono? Si yo hubiese ido detrás de 10 personas, ahí me quedo atrás. No subo. Porque hubiese estado caminando sobre las pisadas de otros. Esas pisadas enlodadas, esas pisadas donde habían dañado el camino, no podía subir yo. Y el camino se hace más difícil. Se hace más. A veces pensamos, es lo que quiero traer, y gracias Luisito por. A veces pensamos que caminar sobre las huellas de alguien es más fácil. No. Caminar sobre las huellas de Cristo sí es fácil.
Pero caminar sobre la huella de la sociedad, de los amigos, de mis padres, a veces es difícil. Porque ya ellos han dañado esa parte del camino. No lo han mejorado. Buenísimo eso. Y miren que hay muchos cristianos que tenemos la Biblia de adorno y no la ocupamos como Con un polvito. mapa. En el Salmo 23 y otros en el Salmo 91. En el Salmo 91, mi papá, Antes de dormir, A la par de la cama. mi papá siempre me decía, abre la Biblia en el Salmo 91. ¿Y para qué? Decía yo en ese tiempo. Yo, bien muchacho. Y ponla siempre en el Salmo 91. ¿Y para qué? Después cuando soy de con este baboso, por eso quería. Porque a veces queremos que Él sea nuestro amparo, que sea nuestra sombra, pero nosotros caminar en el camino que queremos. Y no es así. Dice Isaías 35:8, habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Y esta mañana te queremos decir, sigue con nosotros, sigue el camino, porque hacemos una pausa, pero regresamos con más de este maravilloso programa. Regresamos. Decidido es una acción que indica convencimiento y firmeza ante cualquier circunstancia de la vida. Es tan fácil decidir a hacer el mal, pero ¿por qué no decides hoy seguir a Cristo? Él te está esperando. Juan 8:12. Radio Alternativa, cambiando el rumbo de tu vida con el mensaje de Jesús. Muy buenos días, seguimos acá en Radio Alternativa y recuerda que tu mejor camino es Radio Alternativa. Eso. Estamos ahí pendientes en el WhatsApp, en el 4215-8766, para que también nos des tu punto de vista o nos cuentes una pequeña anécdota de algún camino, una vereda o un atajo que tomaste y te salió mal. Y hablando de las veredas, para ustedes, ¿qué es una vereda? Porque hay veredas que nos llevan a lugares muy bonitos, conectados con naturaleza. Exacto. Que nos conectan con nuestra paz interior, nos pueden conectar con Dios. Pero hay veredas que nos llevan a un gran barranco, oscuras. Ese es el asunto, que las veredas en muchos casos siempre nos van a conducir por caminos un poco peligrosos, nos alejan del camino central. Uh-huh. Y nos llevan por pasos peligrosos donde hay animales, serpientes, hay barrancos, hay lugares donde no han sido transitados y que nos toca romper el camino a nosotros o hacer el camino. Sí, eso es el principal punto de una vereda. Exacto. Entonces, a veces nos conectamos nosotros y muchas veces, especialmente cuando convivimos con la naturaleza, nos salimos de rutas establecidas, de caminos asfaltados y caminamos o nos conducimos por hermosas veredas en donde apreciamos muchas cosas: árboles, animales, flores silvestres, ríos o lagos, serpientes, escorpiones, tigres y más cosas. Jaguares. Qué bonita esa experiencia. Cuando el pastor Jaques mencionaba eso, me llamaba la atención porque yo me lo estaba imaginando así como que vas en camino hacia algún lugar, tal vez no específicamente en montaña, pero sí en un paisaje así bien bonito, con pinos, aquel clima un tanto no cálido, sino que fresco, el riachuelo, un lago ahí, la caída del río y todo eso. Creo que eso te inspira y te lleva también a poder pensar cómo la creación de Dios desde el principio alaba su nombre y también es parte de esa alabanza y esa adoración hacia Él. Y esto mismo, andar por medio de las veredas, la Biblia lo menciona también, esto bien importante, y es que al estar en su vereda o estar en el camino de Él o estar rompiendo brecha, como dice el pastor acá, es bien interesante porque muchas veces nos vamos a encontrar con paisajes así bien hermosos, bien suculentos, me atrevo a decir, que te inspiren, pero van a haber momentos en donde el paisaje se va a tornar gris, con niebla, te va a tocar cruzarlo de noche y sin luz, con jaguares, con serpientes, dicen por ahí. Entonces, este es el punto al que quiero llegar. Muchas veces confundimos que la vereda
vereda va a ser siempre hermosa, o siempre va a ser ese camino en donde cruza el ganado, las ovejas, las vaquitas, y va a estar bien bonito todo. Muchas veces las veredas van a incluir dificultad en el camino, pero recordemos que el manual de vida, que es la palabra, nos da las diferentes instrucciones para poder atravesar caminos. No atajos, pero sí veredas. Entonces es importante que podamos nosotros llevarlo a la práctica, no solamente ser oidores sino hacedores de su palabra, y eso es lo que se nos olvida. Yo siempre he mencionado esto, muchas veces nosotros tenemos la Biblia ahí, la leemos, la recitamos, la sabemos de memoria, la abrimos en el Salmo 91, como decimos ahí, pero a la par de la cama. A la par de la cama. Yo siempre le decía a mi abuela, ¿por qué hacen eso? No lo entendía de niño, ahora lo entiendo. Para que protegiera tus sueños. No, nunca me lo puso a mí, pero sí lo ponía a la par y decía, ¿por qué? Pero ahora lo entiendo. Entonces, es bien importante esto porque al final de cuentas hay algo interesante, y es que muchas veces nos engordamos espiritualmente. Nos engordamos y nos llenamos y al final no damos, no compartimos, sino solamente sobrepeso. Tenemos sobrepeso espiritual y se nos olvida poder compartir de lo que por gracia hemos recibido. La palabra dice esto, que por gracia hemos recibido la gracia y por gracia debemos de dar, pero se nos olvida dar por gracia, se nos olvida entregar amor principalmente, se nos olvida entregar perdón, y es ahí donde muchas veces erróneamente no ponemos en práctica la palabra. Fíjate que hace unos meses atrás hicimos una pequeña travesía de off-road en moto. No, O sea, en español. ¿Qué ibas a decir? En español. Enduro. En español. Wow. Hicimos un camino enduro, nos atravesamos una montaña, salimos a Olopa y ahí salimos a Esquipulas. Uy. Entonces, pero lo que lo que me enseñó y yo me admiré es los árboles que hay ahí. Sí, hay árboles gigantes, pero esos árboles grandes lo que te enseñan es la paciencia. Paciencia, buen tema. Porque hay muchas flores también ahí, flores muy hermosas que nacen sin necesidad de aplaudirles. ¿Me entiende? Y no estoy hablando de flores. Exactamente. Entonces hay muchos lugares ahí y tomamos una veredita que un amigo nos dijo, mire muchacha, esta veredita la conozco yo y aquí nos va a llevar a una quebradita y ahí vamos a poder descansar un rato, porque ya vamos 2 horas de camino, ¿no? Entre Olopa y Esquipulas. Sí, Carboneras se meten por ahí atrás. Más o menos. Sí. Entonces ahí nos metimos en una vereda y pasamos por unos cafetales muy hermosos. Entonces sí hay veredas muy hermosas, muy lindas, que uno puede descansar y todo el asunto, pero a veces el afán de querer llegar y ir en una autopista, en un camino pavimentado a alta velocidad, a veces uno tiene que frenarse y tomar una veredita esas para descansar un poco. Sí, es necesario a veces admirar la familia, admirar la creación de Dios, admirar lo que Dios ha hecho con nosotros en el día a día. Muchas veces perdemos la capacidad de impresión que Dios nos ha puesto y dejamos de valorar esas cosas hermosas que Dios nos ha dado, sencillamente porque queremos ir solamente por el camino para salir del camino, para llegar según nosotros a la meta. Pero esos pit, esas paradas en los pit, esas paradas en los pozos, para reabastecernos, para cambiar llantas, a veces es necesario también. Sí. Y es lo que te queremos animar esta mañana también. Tú que quizás vas en el camino cansado, quizás vas el tráfico. Hoy no Paciencia. Ánimo. Hoy no salgas de casa si no es necesario. Necesitamos veredas hoy en Chiquimula. Por favor. Hoy sí necesitamos veredas en Chiquimula. Por Lindavista yo Lindavista no me meto, ya Dios guarde. Tengo que ir a buscar un agua todavía, pero no. pero la verdad es que hoy es un buen día para que tú pienses y analices si es momento de tomar una vereda, tomar un fuera de ruta, fuera del camino, no fuera de Cristo, sino fuera del camino que el mundo te ha trazado, fuera del camino que la sociedad te dice, camina por acá, y comenzar a caminar esa vereda que te va a conducir a la verdad que es Cristo. Sí, es un juego de voluntades. Exactamente. ¿Y qué vereda estás tomando? Una vereda que te conduce a la conexión con Dios, una vereda que te conduce a la restauración de tu vida, o una vereda que te conduce a lo que otros pasan por alto. Sí, buenísimo eso. Decía yo, juego de voluntades, porque al final es jugar con tu voluntad o la voluntad de Dios.
Y esto es bien importante porque muchas veces aquí se pone en práctica la obediencia, algo que enmarca demasiado la palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y por lo tanto tomamos los atajos, cuando la voluntad de Dios nos está diciendo toma este camino, hacelo. Y algunas veces llega al punto en el que nosotros, cuando tomamos el atajo, hacemos esto. Sabemos la voluntad de Dios, la conocemos con exactitud, pero le estamos diciendo a Dios, no, quiero tu voluntad, quiero hacer mi voluntad. Entonces ahí hay algo muy delgado, hay una línea muy delgada. Tenemos que tener mucho cuidado porque llegamos al punto de rechazo. Al punto de rechazo hacia la voluntad de Dios, y es ahí donde nos empieza a ir mal. Pero el primer culpable siempre termina siendo Dios y no nosotros. O el primer culpable termina siendo los demás de nuestras malas decisiones o nuestras malas elecciones. Y me llama la atención esto porque al principio el pastor Jaques hablaba de algo bien interesante, y es que la vida muchas veces también se va a medir por tiempo. No sé si alguna vez vieron esta película del Precio del Mañana. Buenísima esta película. Sí. Al final comprabas con el tiempo. Un café Exacto. te valía 5 minutos, un plato de comida te valía 1 hora. Y al final la Biblia nos habla también con relación al tiempo. Muchas veces vivimos afanados por diferentes cosas del día a día. A mí me ha pasado que estoy bañándome y ya estoy pensando en qué voy a desayunar. Estoy desayunando y ya estoy pensando qué voy a hacer después de desayunar. No nos permitimos poder agradecer y disfrutar del desayuno. Es el afán Del agua. Del agua que estoy tomando. De la ducha. De la ducha incluso. Ya estoy pensando qué voy a hacer, qué ropa me voy a poner. Eso que dices es bien importante. Tuve una experiencia hace unos días y estaba en un lugar y pasé varios días sin la ducha de mi casa. Y yo decía, cuando llegue a mi casa voy a agradecer por esa ducha. La voy a abrir. La camita. Y voy a poner mi espalda ahí para que caiga bastante agua y voy a respirar. Y a veces no valoramos ni eso. No valoramos eso. Esa camita, como decía Luis. Sí. Cuando nos vemos durmiendo en el suelo por necesidad. Cuando a veces tenemos que tirarnos al piso y ahora. O dormir en el carro porque se nos dañó a medianoche. Por tomar una vereda que no tenía que agarrar. Exacto. Se quedó atascado. Extrañamos Hay esa un camisa. presidente, hay un expresidente, no me acuerdo de dónde es, si es de Venezuela o de Argentina, no sé, pero él dice que nosotros a veces pensamos que compramos cosas con la plata. Y lo que en verdaderamente gastamos es tiempo de nuestra vida que nunca va a regresar. Eso es lo difícil de esto. El dinero va y viene, pero el tiempo ya no. Entonces es importante que hoy mismo podamos recordar esto. Que la Biblia dice que, más que todo en Eclesiastés, que hay tiempo para todo, dice. Tiempo de cosechar, tiempo de cegar, y empieza a hacer una lista larga por acá. Pero recordemos de poder disfrutar de los pequeños momentos, los pequeños detalles en nuestras vidas que no se repiten todos los días. Nada vuelve a ser de la misma manera 2 veces. Lo dice por ahí en un libro de C.S. Lewis que me gusta mucho. Nada sucede de la misma manera 2 veces. Intenta que algo te salga de la misma manera 2 veces, difícilmente sale de la misma manera. Entonces ya disfruta. No se recupera nada. Ya no, entonces disfruta cada momento, disfruta cada pequeño detalle. Ten tiempo de calidad con tu familia, con tus amigos, con las personas que más amas, porque al final de cuentas no sabemos si habrá un mañana, no sabemos si va a poder llegar ese día, tal vez nosotros, tal vez las demás personas, tal vez no en las mismas circunstancias o en las mismas condiciones. Entonces, momento de disfrutar cada día. Y Él nos lo enseñó, Dios nos lo enseñó en su palabra, de que vivamos cada día, el afán de cada día. Entonces el pueblo de Israel también lo enseñaba, se lo enseñó dándoles maná solo para cada día. Si lo agarraban para otro día, se les choqueaba, se les arruinaba, dicen por ahí. Entonces nos enseña también siempre lo necesario. Siempre lo necesario y vivir al día. Un día a la vez. Un día a la vez. Buenísimo esto. Sí, la verdad es que ay, qué complicado es, porque uno de patojo pues tiene que dedicarle tiempo a los papás, porque no siempre están ahí. Después lo lamentan. Después se lamentan. Cuando uno pasa de esa etapa de adolescente y todo eso, y llega, pues hay que dedicarle tiempo pues a los estudios, a los papás y a los amigos. Luego de eso, pues te consigues una pareja, te casas, dedicarle tiempo de calidad a tu esposa, a tu trabajo y a tu familia también. Sin dejar atrás a Dios, pero ya de ahí vienen los hijos. Y dedicarle tiempo a los hijos también y a la esposa es muy difícil. Te presento las aguas más caras del mundo. La primera de ellas con un envase de oro y partículas de oro en su interior, valorada en 6,000 euros la unidad. La segunda de ellas es el agua más pura del mundo.
debido a que pasa a diferentes acuíferos llenos de filtros naturales, haciendo que no tenga contacto con mano humana. Valorada en 10 euros la unidad, pero ninguna de ellas se compara al agua que te ofrece Jesús, porque no solamente calma tu sed espiritual, sino que también te da la vida eterna. Juan 4:14. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán. Alternativa, escucharla es mi pasión. Así es, escucha Radio Alternativa 107.1 FM y también 89.7 FM para el Petén. Muchos abrazos y también saludos a todos los que nos escuchan en Petén, los que nos escuchan acá en el Oriente también. Un saludo, muy buenos días si recién estás iniciando tu día o si ya lo iniciaste. Qué bueno que estás en compañía de la mejor alternativa, de tu única alternativa, Radio Alternativa, que te presenta este programa cada mañana y sobre todo hablando sobre la importancia de poder reconocer la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo también ponerla en práctica, cómo volverlo un estilo de vida. Y es por eso que hoy también queremos y hemos estado compartiendo contigo el tema caminos, atajos y veredas. Creo que es importante poder reconocer esto y cuando ya hemos hablado de caminos, ya hemos hablado de veredas, ya hemos hablado de diferentes tópicos o diferentes ítems de esto, creo que también llegó el momento de poder hablar de los atajos. Me llama la atención porque algo muy notorio tal vez en esta área del país, en diferentes países y más que todo en la juventud, una forma de poder volverte un grande de una manera económica es ahora ser narcotraficante. Uy, híjole. Interesante esto, porque yo siempre escucho y escuché en el colegio, escuché estando en el bachillerato e incluso escucho en la universidad que la aspiración de diferentes jóvenes ahora, no, es que si no funciona la carrera, pues nos volvemos a esto, nos tiramos a esto. Y en el colegio igual, era una forma fácil de poder acceder a un buen estilo de vida y una manera de tener una economía estable. Pero no nos gusta luchar, no nos gusta trabajar y es por eso que muchas veces llegamos a estas alternativas, a estos atajos, a estas opciones. Entonces es interesante porque al final, como bien lo decían al inicio, la generación de hoy, y me incluyo en esta generación, Agustín Laje lo describía como una generación líquida. Una generación líquida que ya no la puedes sostener, ya no la puedes tener entre las manos porque prácticamente fluye. Esto es el término del por qué líquido. Al final fluye con todos sus principios, con todos sus valores y tiene la tendencia de adoptar costumbres, de adoptar valores que la sociedad le impone. Entonces al final es por eso. La generación actual es líquida y una actualización de esta misma... podemos decir de esta misma forma de pensar, este mismo pensamiento es ahora ya no una generación líquida, sino una generación prácticamente espontánea o prácticamente una generación de gaseosa. Que ahora ya ni la puedes ni sostener. Yo siempre he estado en contra de estas series que pasan por un canal, por una plataforma, donde siempre quieren poner a esta persona, bueno, a estos grupos delictivos como héroes. Son escuelas del crimen, o sea, estas cosas deberían de ser censuradas en muchos países para evitar son censuradas en muchos países. Aquí no. Sí, en muchos países son censuradas. Todas esas series. Es un orgullo eso. Todas esas series, yo estoy viendo, no voy a decir nombres, pero hay un montón de series ahí y digo yo, esto debería de ser censurado por parte del gobierno, por parte de muchas cosas, porque en vez de promover la Biblia, promover cosas cristianas, promueven las escuelas del crimen. Y ahí es donde la gente, como dijo Junior, buscan los atajos. Miren, conocí muchas personas que tomaron este tipo de atajos y todos están enterrados. Wow. Es que el atajo te va a conducir a la destrucción. Camino de muerte, dice la Biblia. Sí. La Biblia lo marca muy bien, lo que haces, ya sabes la consecuencia que tiene. Sí, y queremos, como decían, avanzar más rápido en la vida. Y no se trata de avanzar más rápido, sino de ir seguro, de ir por lo seguro. Y lo seguro siempre será seguir las pisadas de Jesús. Amén, así es. Andar donde Él caminó, pisar donde Él pisó, hacer lo que Él hizo. Eso es lo que nos va a conducir al éxito a nosotros. El caminar por un atajo significa una estrategia sin esfuerzo. Sí.
llegar antes de tiempo, entregar algo no muy bien hecho, no cumplir con las normas establecidas. Y es lo que queremos que pensemos, que usted piense también. Porque estamos hablando con personas jóvenes, y no solo jóvenes, aún las personas ya también adultas. A veces nos vemos y decimos, tengo 50 y no he logrado nada en la vida. Me voy a apurar. Porque si no, ya no he logrado esto, pues voy a buscarlo. Y hay una historia bíblica de un hombre que buscó un atajo un momento. Y es Abraham. Dice que Abraham tenía ya cerca de 85 años cuando ni tenía hijos ni nada. Y Sara se le ocurrió la maravillosa idea de decirle, bueno, tú y yo no podemos tener hijos, pero llégate a mi sierva Agar. Ella te va a dar un hijo. Malísima decisión. Ay, Dios. Atajo. Un atajo. Porque Dios le había dicho que le iba a dar hijos. Pero él buscó el atajo. Buscó la manera rápida. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Y perfecto, lo hicieron. La misma presión social a veces. Y hoy, buen tema ese. Exacto. Social. Es que tienen tantos años de casado y no tienen hijos. Espérate. Dios sabe. Dios sabe cuándo lo va a dar. Te vas a poner, voy a adoptar uno porque quiero, o voy a rechazar de adoptar. Porque a veces no, voy a esperar. Porque no, a veces Dios está diciendo cosas, mira, haz esto, haz aquello. Pero necesitamos nosotros no buscar atajos. No es llegar rápido, vuelvo y repito, es llegar seguro al lugar. Saber qué voz escuchar, diría yo. Porque muchas veces nosotros estamos tan llenos del mundo, estamos tan llenos de las voces externas, que lo último que escuchamos es la voz de Dios. Y se nos es difícil reconocer la voz de Dios y le clamamos a Dios. Es un clamor genuino muchas veces. Le decimos, Dios, quiero escuchar, habla a mi vida, quiero escuchar tu voz. Pero se nos olvida vaciarnos, del mundo. Tal vez de la rutina, de lo que estamos prácticamente haciendo en el día a día, de las voces que incluso también nuestra propia familia llega y nos dice o nos desalienta o nos da desesperanza. Se nos olvida poder vaciarnos y permitir solamente que Dios llene nuestras vidas. Es ahí donde empezamos a escuchar su voz y donde permitimos que Él empiece a hacer cambios en nuestras vidas y nos ayude a tomar la mejor dirección. A veces, como decía aquí el pastor Giovanni, la parada de los pits es muy importante, y detenernos a leer la Biblia es muy importante, porque la Biblia no nos vende atajos. No. Nos vende obediencia. Nos da obediencia, nos promueve obediencia, y eso es lo que tenemos que hacer, porque en la misma Biblia, en Proverbios, si no estoy mal, dice que el que se apresura a los pies peca. Exacto. Entonces, Dios lo que quiere es que no llegues a la carrera, sino que llegues transformado. Wow. Y eso lleva su tiempo. Paciencia. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Y los ríos, atención con las veredas que tienen ríos. Los ríos siguen su curso. Exacto. Aunque sí estén para arriba, pero ahí va el curso del río. Ahí está. Y ahí va el camino. Ahí está. Y todo sin resistencia. Si sigues ese camino, vas a llegar. Así es. Vas a llegar. Son las 8:19 con 45 segundos esta mañana. Sí. Nivelacho. Y estamos acá en Cada Mañana compartiendo con buenos amigos. Oh, sí. Animándote a ti también para que esa palabra resultó como sí. Sí. Y yo dije buenos amigos, y lo dije con todo mi corazón, pero hay que quede. Dice Proverbios 3:6: reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero también dice Proverbios 21:5: los planes bien pensados producen ganancias, los apresurados traen pobreza. El camino largo tiene propósito. Así es. El camino largo tiene propósito, porque Dios no tomó atajos en el desierto. No. Dios tenía trazado su camino. Sí. Vean, llega un mensajito por acá que al leerlo me llamó mucho la atención, porque yo al leer el tema de esta mañana le decía al pastor, me recuerda a serpientes y escaleras, le decía, pero hay una forma aquí bien peculiar, una percepción bien peculiar de verlo y me gusta. Dice: buenos días mis queridos tertulianos, una bendición escucharlos en Cada Mañana. Al escucharlo recordaba un juego de mesa, no recuerdo bien el nombre, pero era algo así como escaleras y calabozos. ¿Lo recuerdan? Dice. La vida cristiana es similar, vamos avanzando bien,
caíamos en alguna escalera para subir y avanzar que hacías y de repente caemos y toca que volver a empezar. Lo importante, no rendirnos y tomarnos de la mano de Dios, dice. Saluditos acá a este mensajito, nos lo envía Elizabeth. Elizabeth, saludos, Elizabeth de Orellana nos envía este mensajito. Saludos, Elizabeth, gracias por este mensajito. Y qué importante esto, me llama la atención porque yo también lo percibía o tenía esta perspectiva porque siempre hay momentos en nuestras vidas y yo aprendí algo que es bien interesante con esto. Muchas veces vivimos de éxitos pasados o de victorias pasadas y esto nos permite estancarnos, nos permite acomodarnos y esto pasa siempre en nuestras vidas. Es como ese momento en el que te toca subir en el juego de mesa, tomas la escalera y te llegas al siguiente nivel y ya te sientes como el más gallito, te sientes así de otro nivel, estás en otro nivel más alto y los demás están inferior a ti, pero de la nada llega una serpiente y te toca que bajarte y te bajas tal vez hasta el principio. La vida es así prácticamente y por que no debemos de vivir de victorias o de éxitos pasados, porque al final de cuentas nos estancamos, nos conformamos con lo que hemos alcanzado y no nos permite ver hacia el futuro, sino solamente nos estancamos en el presente. Así mismo debe ser nuestra relación con Dios, no vivir de lo que ya hemos obtenido y lo que ya hemos vivido con Él, sino desear cada vez más, tener esa pasión y esa inspiración de poder buscarlo a Él cada vez más. Y muchas veces los atajos no nos producen satisfacción duradera. Nunca. No. La satisfacción no es duradera porque nos damos cuenta que perdimos el tiempo después. No, nos pasamos el sacrificio. Exacto. Porque un camino largo, recto, conlleva un sacrificio. Y eso nos evita la profundidad y nos ciega. Y el aprendizaje que debemos de tener en la vida. Exactamente. Sí, importante esto. Y creo que eso nos lleva también a poder entender que la única manera de nosotros poder encontrar luz en medio de nuestra oscuridad o encontrar luz en medio de esos atajos oscuros llenos de niebla cuando se tornan de esta manera es encontrar la palabra de Dios, recordando que la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cada mañana. Cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como en el show. No hay dos. Inicia contigo cada Estamos de vuelta en Cada Mañana y aquí estamos haciendo cálculos de cómo cambiar el camino. Si escucharan en vivo lo que se dice acá fuera de micrófonos, ay, se asustaran ustedes. Aquí hay que dejarlos abiertos de una vez. Buena idea. Ahí nadie va a decir nada. No, pero es que lo vas a dejar abierto sin que nadie lo sepa. Sí, que nadie lo sepa. Y como nos quitamos los audífonos, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Pues estamos hablando de caminos, veredas y atajos. Y hemos visto que los caminos y las veredas son buenas opciones. Hay caminos de Dios como la oración, la relación, la intimidad y el servicio. Son caminos que nos acercan a Dios definitivamente. Cuando oramos, cuando tenemos relación entre hermanos, cuando tenemos intimidad con Dios y cuando servimos, estamos cerca del camino. Las veredas y el camino es un acto de ponerse a reflexionar porque también nos conduce a una vida pasada. A veces tomamos atajos pasados que nos prometían mucho pero que nos daban poco. Eso es como la novia que tuviste. Eso era... Dos. Es que... Se la cobró. Es vengativo. Tarde, pero seguro. Es vengativo. El que ríe de último ríe mejor. Tarde, pero seguro. Es que no es vengativo, es que a veces me sale le salen los hackers. Lo malo. A veces se apodera el chamuco. Y me dice... Vengate, hombre. Ataca. Bárbaro. No, ya, toma la idea. Ya. Ay, no.
esto de las veredas, sí, la verdad que es un comportamiento muy espiritual, porque sí, habían veredas de que nos prometían demasiado en ese entonces, que seguimos el camino con pisadas ajenas. Y ya tomamos esas veredas que muchos tomaron, que miramos, que, decían, pero si aquel anda en España. Entonces, y lo voy a hacer yo también, pero, ay Dios, complicado. ¿Qué nos dice mi amigo Marroquín, que no es Aníbal? La verdad es que ciertos caminos parecen jugosos y dulces, pero al final su terminación es de muerte. Y es entendible saber que necesitamos primero tener el aval del Señor antes de tomar ciertas acciones. Inclusive siendo cristianos, a veces encontramos veredas, a veces encontramos caminos cortos, a veces encontramos ciertas cosas, pero todo tiene su proceso, todo tiene su término, todo tiene sus respectivas formas de poder llegar ahí. Nosotros no podemos tomar privilegios de una manera u otra sin antes haber pasado por ciertas acciones para poder lograr esto. No podemos llegar a la iglesia y decir, mire, yo quiero cantar, mire, yo quiero aquí. Creo que necesitamos primero basarnos en lo que dice la palabra, ordenar nuestra casa, que es primero el interior, ordenar nuestro hogar para tomar privilegios. No podemos de una vez, de un salto, caer a otro lado, porque también en el mundo cristiano tenemos esas veredas, esos callejones. Sí, y mira, Dios nos traza un camino, pero así como nos traza el camino, también nos puede llevar por una vereda guiada por Él. Sí. Esa vereda pues nos lleva a un camino menos transitado, un camino un poco más íntimo, una vereda con revelación y que te pueda preparar para seguir el camino y retomar ese camino. Sí. El mismo Dios nos puede dar esa vereda, vereda tranquila y de paz. Bien importante esto. Y me llama la atención específico porque van a haber momentos intencionales en donde Dios te envía a ciertos lugares por decisión de Él, y no muchas veces va a tener que estar relacionado porque tú lo elegiste o tomaste algo malo o hiciste algo malo, sino que te lleva ahí porque necesita cambiar algo de ti. Y ve al desierto para volverte a enamorar, dice la Biblia. Sí. Entonces es importante esto. Él mismo lo dice, te llevé al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Él está permitiendo en nuestras vidas. No nos quejemos cuando estemos en el proceso. Yo he vivido muchos de ellos y sé que es difícil estar ahí. Lo digo por experiencia, aún en mi corta edad. Es difícil estar ahí. Es difícil estar ahí. Y creo que nos lleva... Otro también. Lo yo suave. Y creo que y creo que nos enseña grandes cosas en medio de esos procesos. Hay una pregunta que quiero hacer aquí. ¿Hemos tomado atajos nosotros en algún momento en la vida cristiana, como decía nuestro hermano, nuestro amigo acá? Quizás te arrepientes de algún atajo que has tomado en la vida cristiana, Yair. Sí. ¿Te arrepientes, Luis? Sí. ¿Te arrepientes? Sí, claro. Yo también me arrepiento. Sin lugar a dudas que aún como cristianos nosotros hemos tomado atajos. Sí. Hemos tomado atajos hasta, y cuando digo atajos lo voy a decir así, feo y crudo. Hemos hecho hasta trampa. Sí. Cierto. Hemos hecho hasta trampa para lograr nuestros objetivos, para lograr nuestra meta, para lograr nuestra bendición. Y diría un buen predicador, no llames bendición lo que obtuviste con fraude. Wow. Cuidado. Me voy a alejo lentamente. Nos vamos. Lentamente. Hay un corte, ¿verdad? Se fue la luz. Qué tremendo eso. No lo había visto de esa manera. Y muchas veces nos alegramos y recibimos los aplausos por eso. Y le decimos, es que es la bendición de Dios. Pero no sabemos qué hubo detrás. Pero no tenés paz. No tenés paz. No la lograste. Y no la va a tener nunca. Sí, rotundamente no vamos a alcanzar obtener felicidad
regocijo de algo que no sucedió de una manera correcta y que no estuvo bajo la bendición de Dios, aunque nos queramos engañar. Es que muchas veces nos creemos nuestras propias mentiras y no sé si les ha pasado que Así te es. crees tanto una mentira que tú mismo formulaste, que se la dijiste a los demás, que al final te la terminas creyendo y la haces una verdad que al final es una mentira bien, bien cubierta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque así mismo el enemigo utiliza para poder también llevarnos a creernos algo que no existe, solamente vive en nuestra mente, solamente es una ilusión, y al final nos puede robar muchas cosas en nuestra vida espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y cuando hay una cita bíblica que me llama mucho la atención, y es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me llama mucho esto la atención, y quiero mencionar esto con lo que hablaba anteriormente. Muchas veces Dios nos envía al desierto para que nosotros volvamos a enamorar de Él. Y yo crecí en un hogar cristiano, crecí escuchando la palabra de Dios, crecí recibiendo a Cristo desde niño. Pero hubo un momento en mi adolescencia, hubo un momento en mi juventud en donde me alejé rotundamente de Él. Estuve lejos de Él y estuve ahí con esas malas amistades. Y al final de cuentas iba a la iglesia porque mis papás iban. Levantaba las manos porque mis papás levantaban las manos, porque el pastor decía levanten las manos, pero en mi corazón y en mi corazón no sucedía nada, no pasaba nada. Así es. Entonces era bien importante esto, interesante, porque al final muchas veces vivimos así. Vivimos solamente en una religiosidad, vamos a la iglesia todos los días y no nos perdemos ningún día, pero en nuestro corazón no está pasando nada. Y qué feo vivir así, porque al final no es algo sincero, es una mentira que nos creemos, que al final de cuentas decimos: sí, soy evangélico, soy cristiano, y cuando al final nuestra relación con Dios no existe. No somos nada. No somos nada. Si no hay relación con algo, no es nada, no funciona. Miren, hay un proverbio que más o menos me acuerdo, que dice que si creemos en Él, y si lo ponemos a Él por delante en nuestro camino, Él enderezará nuestras veredas. Algo así, dice, corríjame usted, pastor. Ahí van, por ahí sí, va. Por ahí la cosa, dijo el chavo. Eso. Entonces, tenemos que colocar a Dios en ese camino, ¿verdad? Tenemos que reconocerlo. Espera en Él y Él enderezará tus caminos. Ahí está. Esa es la versión de nosotros. ¿Esa? Esa es la versión. Luis, no, siga, perdón, yo molestándote. Yo fregando. Es que te quiero mucho. Lo voy a llevar al tras del caballo, ¿eh? Uy, con tu amigo hoy. No, la verdad que todos cometemos ese error en algún momento de salirnos del camino, tomar atajos, pero eso es lo que decía Yair, lo que dice la Biblia en Proverbios 22:6: instruye al niño en el camino, y aún en su vejez no lo abandonará. Y yo le añado: y si lo abandona, regresa. Así es. Sí. Porque ya sabe cuál es el camino. Yo lo hice. Exacto. Yo lo hice. Yo lo he hecho. Yair lo hizo. Todos. Luisito lo hizo. Nadie está Y exento. tú que estás escuchando esta mañana, si lo hiciste y estás caminando lejos del camino, hoy es el día. ¿Cuál es tu actitud hacia quienes te rodean? Distínguete por ser comprensivo y no inflexible. Dar una oportunidad más. Comprender. Escuchar. Ponerte en el lugar de los otros. En fin, todas las acciones que digan que tu corazón es comprensivo. Radio Alternativa 107.1 FM. La magia de la radio, la verdad es que hoy en día podemos llegar hasta esos rincones en los cuales, pues, físicamente sería como un poquito difícil llegar hasta allá para poder llevar la palabra del Señor. La magia de la 107.1 FM de... Escucho un sonidito por ahí, no sé, a ver, vamos a conectarlo acá. ¿Está? Ok. De Radio Alternativa. Van a disculpar ahorita este pequeño lapso, pero es que ya... Ah, sí. Era Luisito. Sí, es que este ya me está... Yo no estoy haciendo nada, bro. Que ya está haciendo está saboteando ahí todos los cables aquí. Ya le voy a poner queja de ahí que estás ahí, va a morder ese cable azul. La verdad es que
queremos llegar hasta esos rincones, inclusive por radio de transistores. Siempre lo comento que es interesantísimo. Yo tengo mi radio de transistores en casa. Sí. Ajá, todavía tengo ahí mi radio y... Pero esos que usaban bulbitos y así. No, estás hablando de los 1960. No, esos radios normales que usan batería, ¿no? Ya te fuiste muy lejos, pero sí, Es que ese es un transistor. Transistores también, los transistores. Bueno, sí, es cierto, tenés razón. Pero la verdad es que es interesante, porque el tema hoy de los caminos, veredas, atajos, nos lleva a entender de que muchas veces queremos alcanzar ciertas cosas, no solo en el ámbito cristiano, sino que en cualquier tipo de ámbitos, lograr cosas que no nos sea difícil. Sí. Voy a poner un ejemplo, lo que yo he tenido experiencia, que es, por ejemplo, hoy en día, cualquier persona regala cintas, hablando de las artes marciales. Cualquier persona abre un lugar y ya te regala una cinta, ya pagas una cantidad de dinero y ya puedes optar a cintas, y la verdad es de que eso es un atajo y una manera de ganar dinero fácil, una manera de no demostrar las circunstancias difíciles. Todo lleva su sacrificio, lleva su programa, lleva su disciplina, lleva su tiempo, y lo que he visto que al final estas cosas se han como vuelto una manera de fácil, una manera que hoy cualquiera puede abrir una escuela, cualquiera te puede dar una cinta, al igual cualquiera te da una capacitación y cualquiera te da un diploma, pero las situaciones que valen la pena y merecen llevan esfuerzo y sacrificio. Así es. Y hay algo que estamos hablando sobre el camino, y hoy, ya para ir recopilando todo lo que hemos dicho, andando sobre el buen camino, camino a la verdad y camino a la vida. La afirmación no solamente se refiere a un camino para llegar a Dios, sino también a un camino de verdad y vida. Jesús es visto como la encarnación de la verdad y la fuente de la vida eterna. Jesús no es un camino, Jesús es el único camino. Porque muchas personas te pueden mostrar un camino, pero mostrarte el camino solo Jesús lo puede hacer. Y es lo que nosotros queremos decirte esta mañana. Es una declaración central del cristianismo, que se refiere a la creencia de que Jesús, o yo voy a decir no a la creencia, a la afirmación de que Jesús es el único medio para la reconciliación con Dios y la obtención de la salvación a través de su sacrificio y enseñanzas. Así es, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es una ruta entre muchas que la única vía que nos lleva es hacia el Padre. Jesús es la verdad. Es una verdad que libera, que sana, que revela el propósito eterno. Jesús es la vida eterna, sino abundante aquí y ahora. Su vida nos enseña con humildad, obediencia, servicio y esperanza. En Juan, pues nos deja muy visto que dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese es el único camino que debemos tomar, el camino de Dios. Y es el camino que te ofrecemos como también Radio Alternativa. Y es el camino que queremos que tú tomes. Nosotros lo hemos tomado. No es fácil, no es sencillo. Es un camino estrecho, no es el camino ancho tampoco. Difícil. Es un camino angosto. Y es angosto porque tenemos que ir dejando cosas que nos impiden avanzar en él. Es un camino donde mientras más ligeros vamos, mejor viajaremos. Es un camino en el que también vas a ir seguro porque no vas solo. No vas solo. Hace unos días aprendí algo, y es que hombre solo, presa fácil. Así es. Si andas solo, eres presa fácil. Pero si andas acompañado de Jesús, si andas acompañado de aquel que conoce el camino, de aquel que es el camino, de aquel que hizo el camino, te aseguro que vas a llegar. No importa qué tan difícil o qué tan grande sea tu meta. No importa qué tan difícil o tan lejos veas la meta. Vas a llegar porque el que te dijo que iba a ir contigo es fiel y verdadero. Y te dijo que no te va a dejar hasta el fin del mundo. Amén. La verdad es que
El Señor Jesucristo está ahí llamando y tocando tu puerta. No esperes a tener el agua hasta la nariz y no poder respirar. Cristo tiene el mejor camino, es el único camino, la verdad y la vida. No tomes malas decisiones, no te vayas por el camino fácil. Ser cristiano no te va a quitar las dificultades ni las situaciones difíciles, pero en Cristo somos más que vencedores y en Cristo las cargas son leves. Solo Él nos da esa paz que el mundo no te puede dar. Está para ti, acéptale, síguele y vive una vida plena como Él siempre quiso para el hombre. ¿Por qué no oramos esta mañana? Pano Luis, ore. Señor, gracias por tenernos acá. Gracias por esta gran bendición de la vida. Queremos pedirte, Señor, por todos aquellos que tomaron veredas que no deberían de tomar, acortaron su camino para llegar rápido donde tenían que estar y les resultó mal. Guíalos tú, Señor, al buen camino, endereza su vereda y devuélvelo a ti, Padre. Sí, Señor. En tu nombre, Señor, ponemos las vidas que tomaron malas decisiones y sabemos que tú vas a orar en ellas, que los vas a rescatar como el buen pastor que fue por esa una y la llevó de vuelta a ese camino. Gracias, Padre, por tenernos siempre a nosotros acá, que estamos con mucha vida y somos testimonio de que tú sí puedes enderezar el camino. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo, y también ponemos en las manos de Dios a estos hermanos que andan en Honduras predicando tu palabra, Señor, llevando esa buena noticia y haciendo ver que el camino tuyo es el mejor camino. Protégelos siempre a donde vayan y que regresen con bien a este lugar, Señor. Bendice a cada uno de esta mesa tertuliana que estamos acá compartiendo tu palabra y a cada oyente. Y si tú aceptaste a Cristo, aquí en la radio tenemos un regalo para ti. Así es. Estuvieron contigo esta mañana Giovanni Jaques, Cristian Marroquín, Luis Oliván y Jair Ramírez Jr. Queremos decirte que es tiempo de recorrer el camino. El camino de la vida es hermoso. Si lo recorres en buena compañía, siendo que dos es más agradable y es mejor. Acompáñate por un buen camino, por una vereda, y si la compañía es buena, hasta por un atajo, pero camina cerca de Jesús, porque recuerda que hoy es un gran día. Seguro, es un gran día, es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano, un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo, cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como en el show No Hay Dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.